Ok, listo. Bueno, pues nuevamente buenas noches a todos. Gracias por estar conectados el día de hoy. Como ya lo mencionamos, lunes 30 de enero del 2023. El día de hoy vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro programa para el curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Este, para hacer una recapitulación de lo que vimos la semana pasada, si recuerdan, por ahí tuvimos un foro, el cual ya está evaluado. Es un foro muy sencillo de dos preguntas respecto a que se tenía un conocimiento previo de la materia de contabilidad y qué es lo que esperaban ustedes de este curso. Agradezco mucho a aquellos alumnos que lo hayan contestado. Y también vimos por ahí el capítulo número 1 que hablaba de lo que vienen siendo las nociones preliminares, lo que era la contabilidad, para qué nos servía la contabilidad, eh, cuál es la función principal de la contabilidad, quiénes son los usuarios principales de esta técnica de organizar, clasificar y registrar de manera correcta las operaciones financieras de una empresa. Y por ahí también se les pidió que contestaran un cuestionario en formato SCORE, el cual ya también muchos de ustedes ya lo contestaron. Un cuestionario de 5 preguntas muy sencilla. Y esta semana vamos a continuar con el capítulo número 2. El capítulo número 2 habla de lo que viene siendo capital activo y pasivo, ahorita, o activo, pasivo y capital. Ahorita lo vamos a mencionar. Y para esta semana por ahí está una tarea que es en formato Moodle. Esta tarea es hacer si mal no recuerdo, un mapa conceptual con los principales conceptos de lo que vienen siendo el activo, el pasivo y el capital. Esta tarea la tienen que incorporar ustedes de manera manual, ya sea en un PowerPoint, y también se tiene hasta el próximo 5 de febrero para contestarla. ¿Ok? Para que la puedan incorporar. Aquí nada más les hago nuevamente el comentario que tengan cuidado cuando vayan a subir la tarea. Esa tarea se tiene que guardar y luego se le tiene que dar a enviar para que no vaya a quedar en borrador. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar en materia. Como ya lo mencionábamos en la clase pasada, bueno, y ahorita también, el capítulo 1 era prácticamente una introducción de los temas principales de lo que es, o más bien dicho, de la definición general de lo que es la contabilidad, sus usuarios, para qué nos sirve. Vimos algunos ejemplos de cómo utilizaban esa información financiera o esa información contable los usuarios, caso de accionistas, caso de trabajadores, del gobierno, caso de las instituciones privadas o las instituciones financieras, los proveedores, etcétera. Hoy vamos a entrar de lleno con 3 conceptos básicos, y estos 3 conceptos ahora sí que es la fórmula del balance general que vamos a ver más adelante. Estos conceptos que vamos a ver se van a visualizar o se van a ver de manera más puntual en el estado financiero denominado balance general. El balance general, como lo vamos a ver más adelante, no es otra cosa más que un estado financiero que nos dice cómo está la situación financiera de una empresa en un periodo o a un periodo determinado. Reitero, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que tenemos que ir conociendo antes de entrar a esa parte de definir ya lo que es el balance general y ver cómo se integra es conocer los conceptos que integran el balance general. Vamos a mencionar, voy a apoyarme con una presentación, nada más por favor confírmenme si la ven claro y ya iniciamos con la clase. Ok, gracias. Como ya lo mencionamos, el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el de capital activo y pasivo, reiterando que este curso, este tema más bien dicho, es del libro base de mi primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores en su edición número 22. ¿Qué objetivo tenemos con este capítulo? Que los alumnos o las personas que estamos tomando este curso conozcamos los conceptos de activo, pasivo y capital. En la clase siguiente vamos a desglosar más a detalle todo lo que vienen siendo cada una de las cuentas de activo, cada una de las cuentas de pasivo y el capital contable. Pero hoy tenemos que primero reconocer qué significa cada uno de estos conceptos. Vamos a iniciar con una definición. Nos dice que la palabra capital tiene varios significados. Por lo general se refiere al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una persona. Y aquí nos pone un ejemplo muy sencillo. Nos dice que el señor Gómez es propietario de un terreno con valor de 300,000 pesos y un edificio de 600,000. Por lo tanto, su capital es de 900,000 pesos.
Vamos ahorita a mencionar diferentes, reitero, definiciones de lo que es la palabra capital, pero si lo queremos ver de una manera práctica es todo lo que tenemos nosotros para hacer frente a nuestros compromisos o la resultante de disminuir del total de nuestros activos el total de nuestros pasivos. Y ahorita vamos a ir definiendo estos conceptos. Para poder tener un concepto claro del verdadero significado que el capital tiene en el estudio de la contabilidad, vamos a explicar lo que se entiende por este concepto en tres aspectos que por sí mismos se pueden presentar. Como ya lo mencionamos, la palabra capital tiene varias acepciones. Está el capital económico, el capital financiero y el capital contable, que para efectos prácticos el que nos interesa a nosotros ahorita definir un poquito mejor es el capital contable. Hay que recordar también, ahorita mencionaba ahí el ejemplo del capital del que una persona tiene un terreno y una maquinaria. Hay que recordar que existe capital como tal, que en las empresas se le conoce como capital social, que es aquel capital que aportan los socios cuando constituyen una persona moral o una empresa. Y también existe el capital propio, como el de este señor que tiene una actividad empresarial y tiene su propio capital, pero realiza una actividad económica en el amparo de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Capital económico. Sí, sí se ve la presentación, ¿verdad? Ok, gracias. Capital es que como entran alumnos y les voy a aceptar, de repente se me borra a mí de la presentación y no quisiera que se les borrara a ustedes también. Es uno de los factores de la producción para producir riqueza. Ejemplo, un carpintero, sus herramientas de trabajo constituyen su capital, porque sin ellas no puede hacer productivo su trabajo. En el caso de las empresas, sería la maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo el proceso o la producción de un determinado producto, determinado artículo. Cuando hablamos de capital económico, ahorita decíamos que aquí pone el ejemplo de un carpintero, pero puede ser un soldador, puede ser una persona física con actividad empresarial que pueda llevar a cabo determinada actividad, pero su capital económico para producir riqueza son todas aquellas herramientas o aquellos artículos que le ayudan a producir esa riqueza. En el caso de las empresas también existe, y lo vamos a ver más adelante, algo que le conocemos como activo fijo, y no es otra cosa más que todas aquellas maquinarias y equipo necesario que se utilizan para llevar a cabo un proceso productivo. Las empresas, por ejemplo, como Coca-Cola, como Ternium, que producen, en el caso, bebidas o que producen acero, artículos de acero, pues obviamente tienen que tener una maquinaria para poder llevar a cabo su proceso de transformación de los insumos o de la materia prima para el artículo que van a vender. Entonces, todas esas maquinarias, todo eso, esos maquinarias, herramientas que se utilizan para llevar a cabo ese proceso productivo, se le conoce como capital económico. Capital financiero es el dinero que se invierte para que se produzca una renta o un interés. Y aquí lo hemos mencionado y aquí también nos viene mencionando el ejemplo. Si yo tengo un capital financiero, es decir, tengo un recurso, tengo un dinero, tengo un líquido, yo tengo que ponerme a producir ese dinero para que me genere una ganancia. Aquí también no es un tema de economía, sin embargo, cuando vean la clase de economía, si les toca verla, es muy probable que toquen ese tema. Hay que recordar que el dinero como tal tiene un costo y el dinero tiene una característica muy especial. Tiene dos características muy puntuales. Una que es perecedero, ahorita vamos a explicar por qué es perecedero, y la otra es que es escaso. El dinero es escaso, ¿por qué? Porque hay dinero, pero no hay suficiente para todos y está mal distribuido. Generalmente las grandes naciones y sobre todo o sobre todo los países desarrollados, o inclusive aquí en México lo podemos ver que la riqueza está concentrada en unos cuantos en lugar de que esté distribuida de manera uniforme. Y por otro lado, tiene la peculiaridad de que es perecedero. ¿Qué es perecedero? Que si el dinero no lo ponemos a trabajar, se nos echa a perder. Es una forma de decirlo de manera figurada, pero es como si, ¿por qué se echa a perder el dinero? ¿Por qué pierde su valor con el paso del tiempo? Por el efecto de lo que le conocemos como la inflación. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si ustedes ahorita, no sé, tienen 1,500 pesos en su haber y van y compran ciertos artículos de la canasta básica en un lugar,
O sea, a lo mejor van a tener un ticket con 40 artículos que compraron con 1,500 pesos, ¿verdad? Pero si el año que entra o en 2 años ustedes intentan comprar la misma cantidad de artículos con los 1,500 pesos, no les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque los precios de los bienes y servicios tienden a aumentar por el efecto de la inflación. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si el dinero o el capital financiero que nosotros tenemos no lo movemos, obviamente nos va a generar que nuestro valor, nuestro dinero pierda su valor. Y aquí pone como ejemplo ese caso. ¿Qué es lo que hacen los accionistas o los socios de las empresas? Pues obviamente quieren invertir en las empresas para que se lleve a cabo la actividad económica principal de dicha empresa, para a través de sus acciones, que son los instrumentos de inversión que tienen los accionistas, la empresa les genera unos dividendos, que viene siendo la ganancia o la utilidad por aportar ese dinero. Si nosotros vamos directamente con un banco y le decimos, sabes qué, tengo un capital financiero y le quiero invertir contigo, pues ellos te van a pagar una tasa del 7% anual sobre tu dinero, ¿va? Entonces, es una forma de invertir que, dicho ya sea de paso, pues yo no la recomendaría, porque realmente es muy poco el interés que te dan en el banco cuando quieres invertir en un instrumento de inversión. Y ese es el negocio realmente de los bancos, ¿va? Y aquí también nos pone otro ejemplo. Si nosotros vamos con una institución financiera y le decimos, ¿sabes qué? Quiero un crédito de nómina, quiero un crédito para comprar capital económico, capital de trabajo, como en el caso de las maquinarias, para llevar a cabo una actividad económica, pues el banco sí te presta, pero por ejemplo, si yo llevo mi dinero a invertirlos con ellos, me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una ganancia total al año de un 7%. Sin embargo, la persona que va y les pide el dinero a ellos, le prestan mi dinero, pero no le cobran el 7%, le cobran el 20 o el 30%. Entonces, el diferencial entre lo que me pagan a mí contra lo que prestan ellos contra lo que me pagan a mí, esa es la ganancia del banco. Por eso hace referencia a que todo el dinero que el banco nos presta es con base a un interés que viene siendo este, la ganancia de ellos. A eso se refiere ese término de capital financiero, es mover el dinero, invertirlo para que nos genere una ganancia. Y obviamente pues los bancos tienen bien claro que el dinero tiene un costo. Es como, a lo mejor me estoy yendo a ejemplos muy, muy sencillos, pero que es importante que ustedes conozcan. Es como los sorteos que vemos que dicen que en el sorteo te ganas, no sé, 100,000 pesos durante 15 años o durante toda tu vida. Pues sí, digo, a final de cuentas son 15, unos 100,000 pesos mensuales, pero que 100,000 pesos mensuales en 5 años realmente no van a ser 100,000 pesos, va a ser menos por el efecto de la inflación. Nominalmente son 100,000 pesos, pero el valor ya no va a ser de 100,000 pesos, a lo mejor es de 70. Y yo siempre pongo como ejemplo eso. Si a mí me dijeran ahorita, oye, ¿quieres recibir 100,000 pesos durante los siguientes 10 años? Y si hacemos un ejemplo, que sean 10 millones de pesos, estoy hablando de un ejemplo así para grosso modo, ¿va? O quieres que en lugar de durante 10 años te den 100,000 pesos, o que te den 5 millones ahorita y que ya no te den durante los 10 años los 100,000 pesos. Pues obviamente yo prefiero que me den los 5 millones ahorita, porque el dinero, vuelvo al tema, tiene un costo, y el dinero es mejor tenerlo ahorita que tenerlo en el futuro, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con el término de capital financiero. El otro concepto que tenemos de lo que es el capital es el capital contable. Y aquí es donde entra, donde vamos a empezar a definir qué es el capital contable. El capital contable es la diferencia aritmética entre el valor de todas las propiedades de la empresa y el total de sus pasivos. Si lo vemos de una manera muy general, para poder determinar el capital contable de una empresa no es otra cosa más que activos menos pasivos es igual a capital contable. Y ahorita vamos a decir qué es un activo y qué es un pasivo dentro de la información contable. Los activos representan todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. En la siguiente clase vamos a ver cómo se clasifican estos activos y por qué se clasifican de esa manera, pero a grosso modo ahorita, para no meternos en su clasificación, tenemos que entender que todo lo que viene siendo el dinero que tiene la empresa en las cuentas, el dinero que tiene la empresa por las cuentas por cobrar con los clientes, lo que le deben los empleados a la empresa por los préstamos, la maquinaria que tengan la empresa, el equipo de transporte, el equipo de cómputo, etcétera.
esos son activos. ¿Por qué? Porque representan bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Es decir, todo lo que yo tengo a mi favor es clasificado dentro de la información financiera como un activo, es decir, eh, algo que me puede ayudar a generar riqueza, ¿va? Y obviamente, adelantándome un poquito, el activo tiene una clasificación. Ahorita nomás voy a mencionar que se clasifica en circulante, fijo y diferido, pero eso ya lo vemos en la siguiente clase. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos representan todas aquellas deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Así como tenemos derechos y bienes, que son los activos, también tenemos deudas y obligaciones, que son los pasivos. ¿Cuáles son los pasivos de una empresa? Un crédito hipotecario que tengamos y que debamos, si compramos una casa o una planta para producir, pues ese es un pasivo siempre y cuando lo hayamos adquirido a crédito. Lo que le debamos a nuestros proveedores, lo que debamos de impuestos, lo que debamos a nuestros acreedores, etcétera, son los pasivos. Es decir, así como tenemos bienes, tenemos obligaciones, tenemos derechos, tenemos deudas, ¿ok? Entonces, activos, bienes y pasivos son deudas y obligaciones. Y como lo comentábamos ahorita, el capital contable es la diferencia aritmética del total. Un ejemplo, si yo tengo dentro de mi total de activos 1 millón de pesos, pero tengo 500,000 pesos de pasivos, mi capital contable es de 500,000. Si tengo 1,750,000 de activo y mi capital contable, perdón, y mis pasivos es de 250, tengo 1 millón de capital contable. Es decir, yo tendría que realizar con mis activos, tendría que pagar todos mis pasivos y lo que me queda es mi capital contable. De hecho, esa es la fórmula del balance general que vamos a ver más adelante. ¿Cuándo se presenta un capital contable positivo? Cuando el valor de los activos es mayor que el de los pasivos, es decir, lo que les mencionaba ahorita, si tengo dos activos y un pasivo, voy a tener un capital contable positivo. ¿Cuándo tenemos un capital contable negativo? Cuando el valor de nuestras deudas u obligaciones, que son los pasivos, es mayor que el de los activos o los derechos y los bienes. Generalmente esto sí se puede llegar a dar, pero obviamente cuando ya estamos en una situación de que nuestros pasivos son mayores que nuestros activos, pues obviamente es que ya necesitamos invertir dinero para seguir operando, seguir produciendo. Muchas veces lo que hacen los socios es decir, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ya es demasiado la deuda que tenemos, necesitamos capitalizar más dinero, generar más ingresos. Entonces, se pueden tomar en cuenta varias estrategias para hacer eso. ¿O qué es lo que hace la mayoría de los socios? ¿Sabes qué? Pues hay que invertir más capital y obviamente pues hay que invertirlo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, eso nos va a generar que con la inversión de dinero que tengamos más activo a través de la cuenta de caja por el dinero que aportaron los socios, pero obviamente también pues vamos a tener una deuda de alguna otra manera con los mismos socios que están aportando. El aporte de capital se hace de manera formal, pues se tiene que hacer un aumento en el capital social a través de un notario, porque se tiene que hacer una modificación al acta constitutiva, que el acta constitutiva es el documento con el cual se crea la empresa ante un notario y se da de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el SAT. Pero reitero, se presenta un capital contable negativo cuando nuestros activos son menores son menores que nuestros pasivos, es decir, que tenemos más deudas que bienes o derechos. ¿Ok? Contablemente existen varias clases de capital, como las que a continuación se señalan. O sea, dentro del mismo capital contable existen algunas excepciones muy puntuales que vamos a mencionar. Capital en giro o capital invertido es el conjunto de valores propios o ajenos invertidos en una empresa. Es decir, es la cantidad de dinero que una empresa necesita para seguir funcionando de manera habitual. Este capital es, de acuerdo a un análisis que se haga, es el dinero mínimo que se requiere para que, de acuerdo a las operaciones de esa empresa, se pueda llevar a cabo el giro de la misma. ¿Ok? Es decir, que funcione de manera habitual. Si en un momento dado ese es insuficiente, pues hay que hacer aportaciones. El capital propio es el que posee una sola persona. Yo puedo ser una persona física y puedo tener capital propio financiero, un ejemplo, o puedo tener maquinaria,
Pero si yo me asocio con otra persona, vamos a constituir una empresa. Entonces, el capital que yo aporto, mi capital propio, se va a constituir como un capital social dentro de una empresa, pero sigue siendo mío, es mi capital, porque yo puedo tener otros ingresos, no necesariamente de la aportación que yo hice a esa empresa como socio. Yo también puedo tener terrenos, puedo arrendarlos y puedo generar recursos por mi propio capital, ¿ok? Entonces, siempre lo menciono y hago la referencia. Ahorita la contabilidad o el curso de contabilidad que estamos tomando tiene que ver exclusivamente con la contabilidad comercial, es decir, con todas aquellas empresas que persiguen un lucro. Y ya mencionamos en la clase pasada que la empresa o la forma jurídica de una empresa más común es la sociedad anónima de capital variable, que es lo que vemos que Compañía La Mexicana SADSV. Eso significa que esa empresa está constituida con dos o más socios y que tienen una aportación mínima de 50,000 pesos. Más sin embargo, hay personas físicas, un ejemplo, no sé, también puede haber una persona física como Coca-Cola, que es una persona moral, que también puede producir refrescos porque tiene su capital propio, pero tiene las mismas obligaciones, sobre todo desde el punto de vista fiscal, que una empresa ya que realiza una actividad económica. Pero esa persona tiene un capital contable que es capital propio porque él es el que está aportando de manera directa ese capital para poder operar en la actividad que corresponde. ¿Okay? Capital social, ya lo mencionamos ahorita, es el importe total que se han comprometido a aportar las personas que constituyen una sociedad y el cual se plasma en un documento denominado acta constitutiva. Ahora sí que como cultura general, si ustedes se quisieran asociar con una persona para llevar a cabo la distribución y comercialización de equipo de cómputo o de equipos electrónicos o de llantas X, Y o Z, ustedes van a tener que ir primeramente tienen que elegir un nombre de una empresa y definir cuál va a ser la aportación social o el capital social que va a aportar cada uno. Aquí también hago la referencia que el capital social puede ser también valuado no necesariamente en capital financiero, sino también se pueden hacer aportaciones en especie como el conocimiento técnico que pueda tener alguno de los socios para determinada actividad o a lo que se van a dedicar. Se va con un notario, se presentan una serie de nombres, el notario tiene que validar ante la Secretaría de Economía que no exista una empresa con el mismo nombre y que obviamente esté constituida bajo el régimen de sociedad anónima de capital variable, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se constituye la empresa y ahora sí, en esa constitución dice cuánto va a aportar cada uno, cuántas acciones, que las acciones son el instrumento financiero que aportan, cuál es el valor de esas acciones y con eso ir al SAT. ¿Por qué es importante conocer el capital social? Porque en dado caso que la empresa genere una utilidad, en base al número de acciones y al valor de cada una de ellas es la forma en la que se van a distribuir los dividendos a los socios o las ganancias a los socios. Y si la empresa llega a tener una pérdida, es el valor que cada uno de los socios tiene que aportar para sufragar las pérdidas. ¿Okay? Entonces, ese es el capital social, lo que se comprometen los socios cuando constituyen una empresa a aportar para la consecución y el objetivo principal de la misma. Y aquí, nada más así de manera muy global, estoy poniendo lo que es un balance general. A lo mejor aquí ya me estoy adelantando un poquito, pero sí es importante que lo vayamos visualizando. Eh, Ahorita yo les mencionaba que todo lo que vienen siendo activos son bienes y derechos que tiene la empresa. Todo lo que son pasivos son deudas y obligaciones. Aquí se fijan de manera muy global, tenemos del lado derecho, ya vamos a ver más adelante por qué están del lado derecho, todo lo que vienen siendo los activos de una empresa. Eh, Aquí en este balance general está clasificados activo circulante y activo fijo. Si se fijan, aquí tenemos caja, bancos, clientes, almacenes, deudores diversos, edificios, equipo de transporte y la suma de nuestros activos es de 1,000,000 de pesos. Pero por otro lado, también le debemos a nuestros proveedores, que ya vamos a definir más adelante qué es un proveedor y por qué está clasificado aquí. Documentos por pagar en dado caso de que tengamos un instrumento, un adeudo de un documento que nos hayan hecho un préstamo.
Obviamente los proveedores por todo aquello que le debamos a las personas que nos suministran la mercancía para revenderla o que nos suministran la materia prima para llevar a cabo nuestro proceso productivo, los acreedores diversos en dado caso que le debamos a un tercero distinto a los empleados y a los socios, y los impuestos por pagar. Entonces tenemos de pasivo circulante 200,000 pesos. Y tenemos un pasivo fijo que son una deuda que tenemos por un crédito hipotecario que es a determinado plazo. Reitero, ya en la clase siguiente vamos a ver por qué se clasifican así. Si sumamos nuestros pasivos, tenemos 260,000 pesos. Si al total de activo le restamos el total de pasivo, nos da nuestro capital contable. Es decir, 1,000,000 menos 260 nos da 740,000 pesos de capital contable. ¿Okay? Si se fijan aquí, reitero, lo vamos a ver más adelante, la suma del activo de 1,000,000 es lo mismo que la suma del pasivo más el capital. Pero como fórmula para determinar el capital contable es activo menos pasivo es igual a capital contable. ¿Okay? Reitero, este es un ejemplo de una persona moral creciendo SADSV con una fecha determinada. Nada más quería que visualizaran un poquito cómo se presentan estas cuentas de activo. Más adelante vamos a ver cómo se determinan estas cifras, sobre todo en el curso de contabilidad 2, y cómo llegamos a estas cifras, que obviamente lo que nosotros vemos aquí en este estado financiero es el resultado del registro constante de las operaciones financieras de una empresa. Los que ya trabajan o que ya han tenido alguna noción en el ámbito contable o administrativo, es lo que que hacen los contadores en las famosas pólizas donde registran pues las ventas, las compras, la nómina, etcétera, etcétera. Que bueno, la nómina va en un gasto y va en el otro estado financiero que se llama estado de resultados y que también vamos a ver más adelante. Entonces, como resumen del capítulo de hoy, que es un capítulo también relativamente sencillo y corto, es definir lo que es el capital, qué es el activo y qué es el pasivo. Los activos son todos aquellos derechos y bienes que posee una empresa. Los pasivos son todas sus deudas y obligaciones. Y el capital contable es la diferencia aritmética de restar del total de nuestros activos, independientemente de la clasificación que tengan, el total de nuestros pasivos. Cuando veamos la clasificación de estas cuentas de activo, pasivo, vamos a darnos cuenta por qué se clasifican así. Inclusive vamos a hacer algunas observaciones del por qué a veces es más fácil realizar unas operaciones que otras. Un ejemplo de esto, si nosotros tenemos, no sé, un activo, a lo mejor tenemos mucho activo, pero lo tenemos en maquinaria. Entonces, si tenemos compromisos a corto plazo y no tenemos recursos a corto plazo, pues aunque tengamos muchos activos, si no los convertimos en dinero líquido, pues obviamente no podemos hacer frente a esos compromisos, pero reitero, esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿ok? Y pues bueno, eso sería prácticamente la clase del día de hoy. Sí me gustaría, por favor, si alguno de ustedes tiene alguna duda o un comentario de lo que vimos, por favor me lo hagan saber. Sí, adelante. Buenas noches. Patrimonio contable y capital contable. De hecho, la palabra capital significa patrimonio. Entonces, capital contable, sí, capital contable en términos administrativos, en términos contables, es lo que veíamos ahorita en la diapositiva anterior. Si usted del total de sus activos resta el total de sus pasivos, su capital contable es ese diferencial. ¿Qué es lo que veíamos ahorita? Que si el capital contable es positivo, significa que el valor de nuestros activos es mayor que el de nuestros pasivos. Si el capital contable es negativo, significa que tenemos más deudas y obligaciones que derechos y bienes. Y que yo les comentaba que a lo mejor aquí hay que hacer una aportación, se hace una de, no sé, de 700,000 pesos, por poner un ejemplo, para que aumente el dinero que van a aportar los socios en el activo, y obviamente pues contra una deuda que ya veríamos si la registramos dentro del acreedor diverso porque le debemos dinero a alguien, que puede ser acreedores diversos. Inclusive se tendría que registrar dentro del capital contable como aportaciones de socios para futuros aumentos de capital.
pero no se puede registrar como capital social todavía hasta que no se hagan las modificaciones en el acta constitutiva. Pero la pregunta expresa: el patrimonio contable o el capital contable es el diferencial de activos menos pasivos. ¿Ok? Sí, para servirle. ¿A alguien más? Por favor, si tiene alguna duda, Misael. Ahí vienen en la plataforma, es hacer un mapa conceptual de los conceptos que estamos viendo el día de hoy, de activo, pasivo y capital. Ahí vienen las especificaciones en la plataforma. No, esta es una presentación de apoyo. Realmente son conceptos muy básicos de lo que son, vuelvo al tema, los conceptos de activo, pasivo y capital. Esta presentación no se sube, yo la pongo para efectos de apoyarme y más o menos que ustedes vean cómo se conceptualizan estos conceptos. Pero obviamente si la quieren revisar, pues se va a quedar grabada en la sesión síncrona que estamos ahorita llevando a cabo, ¿va? De hecho, ustedes pueden accesar a esta sesión que queda grabada en el... Ahí viene también en la plataforma, es hasta el 5. Todas las tareas, como tenemos, lo mencionamos en la clase pasada, las sesiones las tenemos los lunes y se tiene hasta el domingo siguiente para subir las tareas. Sí está claro, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda con toda confianza? ¿No? Bueno, si ya no hay comentarios o dudas respecto al tema que vimos el día de hoy, este, les agradezco la asistencia de estos alumnos que se conectaron. Sí, Adrián, adelante. Sí, más adelante vamos a ver, mire, el pago de una renta como tal es un gasto. No quisiera adelantarme mucho porque pudiéramos confundirnos. Lo que sí le puedo decir es que este estado financiero muestra lo que por ejemplo, en esta diapositiva dice que la empresa está generando un balance general el 30 de septiembre de X año. Si yo hago una revisión analítica de mis pasivos, a lo mejor, ¿qué significa? Que en el mes de septiembre yo tuve que haber pagado una renta, pero no la pagué. Significa que la sigo debiendo. Contablemente, ¿qué se tiene que hacer? Por eso digo que no quisiera adelantarme para no confundir. El gasto de la renta no se registra aquí. El gasto se registra dentro de los gastos administrativos en el otro estado financiero que se llama estado de resultados. Pero lo que sí se registra aquí es lo que yo dejé de pagar. Por ejemplo, si el rentero o el arrendador me cobra, no sé, 10,000 pesos masiva, son 10,000 más 1,160, significa que él me va a dar una factura por 1,100, por 11,600 pesos. Cuando yo haga el asiento contable para registrar ese movimiento, así a grosso modo, los asientos contables no es otra cosa más que la forma de registrar las operaciones de una empresa. Reitero, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué asiento contable se hace? Se carga la cuenta de gastos de arrendamiento o de rentas de oficina o de renta de local por los 10,000 pesos para que esos 10,000 pesos se vean reflejados en el gasto. Eso va en el estado de resultados. Y luego se cargan 1,600 pesos a lo que viene siendo el IVA por acreditar, porque es un IVA que todavía no pago, pero que estoy provisionando. Y se hace un abono o un crédito por 11,600 pesos. La suma de los cargos me da 11,600 y la suma de los créditos me da 11,600. Esa cuenta de proveedores de 11,600 es lo que se va a ver, o de acreedores, es la que se va a ver reflejada aquí. Entonces,
como resumen, todo lo que veamos aquí son deudas que no han sido liquidadas. Si hubiéramos tenido dinero para pagar la renta o para pagar el agua o para pagar los impuestos X, Y o Z, se pagan de contado y ya no se vería reflejado que le debemos a alguien porque ya se lo pagamos. Es como en el caso acá de los activos, que tenemos la cuenta de clientes. La cuenta de clientes refleja lo que yo le vendí a mi cliente, pero que le vendí a crédito y no lo he cobrado. ¿Ok? Entonces, lo que se refleja aquí es lo que tengo de derechos y lo que tengo de obligaciones a un determinado tiempo. No sé si más o menos quede claro. Para sus órdenes. Adelante, Iracema. Sí, exactamente. Y es un buen comentario, por eso le digo que más adelante nos vamos, en el siguiente capítulo vamos a ver qué es la cuenta de caja, qué se registra en la cuenta de caja, qué se registra en la cuenta de bancos, por qué existe la cuenta. Así a grosso modo, esta parte de aquí que dice activo circulante y esta parte de acá dice pasivo circulante. Lo que dice clientes es lo que yo vendí a crédito, lo que dice proveedores es lo que yo compré a crédito. Lo que dice deudores diversos es quien me debe, pero no por la venta de mercancía. Cuando nos hacen préstamos a los empleados o los que trabajamos para un patrón, que pedimos un préstamo, aquí se registra y conforme lo vamos pagando se va registrando hasta que ya queda la deuda saldada. La cuenta de acreedores diversos es a quien le debemos, pero no por la compra de mercancía, sino que alguien que nos hizo un préstamo, así como hicimos préstamos. Entonces, vamos a ir viendo su clasificación. Obviamente los ejemplos que pusimos ahorita son netamente de activo circulante y de pasivo circulante, pero también existen activos fijos, activos diferidos, pasivos circulantes, pasivos fijos y pasivos diferidos. Reitero, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Con eso, claro que sí, incluyanlos con imágenes y con las características que vienen ahí. La idea es que de estos capítulos es que se conozcan de manera global los conceptos. Eh, si explicamos la contabilidad desde un punto de vista técnico, al menos en el caso de un servidor, se les va a hacer más confusa. Yo primero quiero que, aparte el programa sí estaba y el libro sí está, que se conozcan los conceptos y luego ahora sí ya decirles de dónde viene la información que se plasma aquí. Pero sí, así como lo está diciendo es correcto. O igual puede hacer alguna investigación, es libre para que usted la pueda hacer y en base a eso se le va a poner su calificación, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Sí. Ujú. Mira, de entrada hay que entender dos cosas. El RFC es el número de identificación fiscal con el cual tú pagas tus impuestos y que obviamente ese número te lo da el SAT, ¿verdad? La Secretaría de Hacienda a través del SAT. Y el otro dato que tú me dices es la CURP, que la CURP no la emite el SAT, la emite la Secretaría de Gobernación. Y la CURP es la identificación que tienes tú como persona y como mexicano, vamos a decirlo así en términos de grosso modo. Lo que tú tienes que hacer es primero validar si tu CURP está correcta, tú tienes que hacer una cita en el SAT para que te corrijan ese RFC. Es bien raro que tengas dos RFCs. No digo que no haya pasado, pero lo que tienes que hacer es meterte al portal del SAT a otras aclaraciones y hacer una cita en el área local de recaudación que te corresponda o inclusive en cualquiera, ¿verdad? Obviamente nomás tienes que llevar tu identificación oficial y decirles tengo esta situación. Lo que sí, no, vuelvo al tema, reitero, y no estoy diciendo que lo que tú digas no sea cierto. No te puede afectar porque, por ejemplo, si tú tienes
si eres un, ¿cómo se llama? Un empleado, pues obviamente ahorita sobre todo te están pidiendo la constancia de situación fiscal, ¿verdad? Que ya ahorita ya no es tan necesaria porque ya podemos hacer la consulta directa. Pero ¿qué va a pasar si tu RFC no está correcto? Pues obviamente al momento de que tu patrón vaya a querer timbrar esa nómina, no la va a poder timbrar de manera correcta. Hay que acordarnos que ahorita todas las ventas que hacen las empresas ya se timbran, es decir, se manda un sello digital en las facturas y en el momento que llevamos a cabo una venta, el SAT ya sabe que hicimos una venta. Asimismo, los recibos de nómina que le pagamos a nuestros empleados, pues obviamente en automático ya se sabe. Yo te sugiero que antes de que te afecte, hagas esa aclaración ante el SAT. Lo que sí me ha pasado, y eso es más común, es que, por ejemplo, en el IMSS sí tengas duplicado, pero o que tengas dos números de seguridad social. Eso sí es más común porque el IMSS creo que todavía no tiene un control tan estricto como lo tiene el SAT. Pero mi recomendación es que te metas a la página del SAT, ahí en el apartado de personas, busques otros trámites o haz una cita en el SAT para que le aclare esa situación y te van a decir qué documentación debes de llevar para que hagas la corrección, ¿verdad? Porque no puedes tener dos números de identificación, o dos RFC. Digo, si está así, algo tuvo que haber pasado, pero sí tienes que verlo directamente con ellos. Ok, bien. ¿Alguien más? No. Bueno, si ya no tienen dudas, les agradezco nuevamente su participación en el tema del día de hoy. La próxima semana ya vamos a ver el capítulo 3 y 4 donde vamos a desmenuzar estos conceptos que vimos el día de hoy y vamos a ir viendo por qué se clasifican los activos o los derechos en circulante fijo y diferido y por qué las deudas se clasifican en circulante fijo y diferido y vamos a ver, a desglosar qué significa cada una de las cuentas que se emplean en la contabilidad comercial dentro del balance general. ¿Ok? Les encargo mucho su tarea. Nos veríamos el próximo lunes 6 de febrero a las 9 de la noche. Y pues bueno, cualquier cosa me pongo a sus órdenes a través del botón contacta a tu tutor para cualquier duda que tengan durante la semana. Muy buenas noches y gracias a todos. Gracias.